Bueno, mi nombre es Caroline Urquidi, soy residente de tercer año. Y voy a dar el tema de colapso pulmonar. Bien, esto en el contexto de un paciente internado en UTI. Bien, primero un poco del panorama de cómo vamos a encontrar un paciente internado en UTI. De los que ya fueron por Costa Rica, van a ver de que un paciente que baja internado de UTI no baja como un paciente caminando, como un paciente ambulatorio. Muchas veces vemos a un paciente totalmente monitorizado, con bombas de infusión, y con ventilador mecánico, con tanques de oxígeno. Y muchas veces es difícil posicionarlo y difícil obtener una imagen en inspiración. Entonces tenemos un estudio limitado y complicado, pero no imposible de informar y ver los hallazgos que veamos. Bien, entonces hablando un poquito de colapso, se asocia mucho a la palabra atelectasia. ¿Y qué significa esto? Es cuando existe una marcada pérdida de volumen en una región pulmonar periférica, segmentaria, local o si es masivo, que comprometa ambos pulmones. Entonces, cuando hablamos de atelectasia, compromete al funcionalismo pulmonar, causando una alteración de la mecánica pulmonar, por lo cual también afecta al intercambio gaseoso. Si clasificamos los distintos tipos de atelectasia, podemos clasificar de acuerdo a su mecanismo. Entonces, como primero tenemos el obstructivo, podemos poner obstructivos y no obstructivos. Si hablamos de los obstructivos, también son llamados por mecanismo absortivo. Es un proceso de obstrucción bronquial y aire contenido en los alvéolos, debido a que la presión parcial de estos es menor que la presión de la sangre venosa, llegando hasta el colapso pulmonar. Entonces, si hablamos de algunas causas de este tipo de mecanismo, tenemos tanto intraluminales o extraluminales. De las más frecuentes es el cuerpo extraño, secreciones bronquiales, secundarios a asma, bronquiolitis, un absceso pulmonar, y entre otros también están las neumonías. Y extraluminares tenemos a las adenopatías y tumores mediastínicos. Otro tipo de mecanismo, tenemos el por relajación o compresivo. El mecanismo es por la imposibilidad de expandirse, ya sea una parte del pulmón, por efecto compresivo que ejerce sobre una patología adyacente. Es una patología no neta del pulmón, sino puede ser extra, que causa una compresión externa. Esta puede ser de forma pasiva o compresiva. Entre las pasivas tenemos el neumotórax, derrame pleural, empiema, masas pulmonares, y de tipo compresivo, hiperinsuflación pulmonar, absceso pulmonar y neoplasias pulmonares. Otro tipo de mecanismo es el adhesivo, que es la incapacidad del pulmón para expandirse. Está principalmente por déficit del surfactante pulmonar, que es una lipoproteína con propiedades tensioactivas, sintetizadas por los neumocitos tipo 2, cuya función es reducir la tensión superficial alveolar para que permita su expansión. Y entre los principales que tenemos en este grupo serían por anestesia general, síndromes de distrés respiratorio, isquemia pulmonar secundaria a un TEP y radioterapia. Otro tipo de mecanismos serían los cicatriciales o
también llamados por contracción. Estas pueden ser localizadas o difusas. Las localizadas están entre tuberculosis crónica, histoplasmosis, neumocitis radica, y los difusos principalmente en fibrosis pulmonar y las idiopáticas intersticiales que ya las hablaron también. Entonces, ¿cómo viene el paciente? El paciente puede venir desde asintomático, porque puede ser progresivo y a veces puede ser de inicio súbito. Entonces puede llegar, muy rara vez llega asintomático y la mayoría de las veces ya llega asintomático con una disnea progresiva o súbita, cianosis, estridor, dolor torácico, fiebre, desplazamiento los ruidos cardíacos se encuentran alterados, el paciente tiene una tos, hemoptisis. En cuanto a los temas anteriores, sería bueno diferenciar un poco cuando vemos un hallazgo, ya sea por tomografía o por radiografía, que son los principales métodos diagnósticos para este tipo de compromisos. Tenemos que diferenciar entre la atelectasia y una neumonía. Entonces, algunos signos radiológicos que nos pueden ayudar es las opacificaciones en las atelectasias son positivas y en las neumonías también positivas. La desviación mediastínica en una atelectasia ser si comparamos una atelectasia con un proceso cicatricial o consecutivo de una patología, esta tiende a la retracción. En cambio, una neumonía puede no desplazar estructuras o también puede expandirlas. La posición del diafragma en las atelectasias, al tener una retracción, entonces esta tiende a estar elevado. La posición en las cisuras tienden a estar desplazadas y algunas veces se habla de que no existe un broncograma aéreo, pero también depende mucho de la etiología. Entonces, el tipo de colapso puede ser, se las puede también clasificar de acuerdo al compromiso pulmonar que ejerza. Esta puede ser tanto de todo el lóbulo, comprometer del lado derecho cualquiera de los lóbulos, lóbulo superior, medio o inferior, y del lado izquierdo puede ser lóbulo inferior o superior. También se los puede clasificar de acuerdo si afectan solo un segmento o si son subsegmentales. Existe otro tipo de atelectasia que es muy rara y muchas veces puede causar errores diagnósticos, que es la atelectasia redonda. Esta tiene algunas características que son una forma inusual de colapso pulmonar que simula neoplasia pulmonar o pleural. Son consecuencias del enrollamiento sobre sí mismo. ¿Me confirman si se mueven las diapositivas? A ver, pasa. Ahí están pasando las diapositivas. Bueno, continúo. Entonces, estas pueden simular una neoplasia pulmonar o pleural. Estas son consecuencia del enrollamiento sobre sí mismo de partes del pulmón, secundario a una afectación pleural. Entonces, acá es donde algunas características que vamos a tener es que la pleura tiene un ángulo agudo, llamada en cola de cometa, y está acompañada generalmente de un engrosamiento pleural, puede estar acompañado de derrame y placas calcificadas. Entonces, como vemos en la imagen, los bronquios y los vasos convergen hacia una masa redonda. Bien, como mencionamos anteriormente, los métodos diagnósticos principales son la tomografía y la radiografía.
como primer, muchas veces tenemos solo una radiografía, como vimos en el caso de hoy en la mañana del doctor Cita, que te pueden guiar a un tipo de etiología que podría estar causando los hallazgos que vemos en la radiografía. Y existen signos directos e indirectos por radiografía. Entre los que se destacan los signos directos, hay un desplazamiento de la cisura hacia el lado afectado, hay una pérdida de la aireación, que esto se traduce en una radioopacidad de la zona afectada, y puede existir una radiolucidez de los sectores no afectados por hiperinsuflación contralateral. Y también pueden existir signos bronquiales y vasculares, de los cuales es el broncograma aéreo, ¿no?, principal. También tenemos los signos indirectos, que es el desplazamiento de las estructuras ciliares, la elevación del diafragma y el ensanchamiento de los espacios intercostales, como también un enfisema compensador. Entonces acá también vemos en esta otra imagen algunas de las características que ya mencionamos y principalmente el desplazamiento de estructuras hacia el lado afectado. Entonces, si hablamos de otros signos frecuentes y los clasificamos de acuerdo a donde podemos hallarlos, de acuerdo a su frecuencia en algunos lóbulos, si hablamos del lóbulo superior derecho, podemos encontrar, es muy común el desplazamiento de la cisura menor hacia arriba. Y muy claro ejemplo, el de hoy en la mañana, que teníamos el signo característico de ese de Golden, que al existir un desplazamiento da una configuración curveada y por elevación de la cisura, y como se asocia muy frecuentemente de origen neoplásico. Entonces, acá también se ve otros ejemplos del desplazamiento de la cisura menor del lóbulo superior derecho. Y en el ejemplo se pudo ver de que existía una radioopacidad de aspecto nodular, en la cual se hizo una correlación con la tomografía, donde se confirmó que existía una imagen consolidativa y aparte había una imagen nodular de aspecto atípico, confirmando un proceso neoplásico. Otros signos frecuentes, si hablamos del lóbulo superior contrario, que sería el izquierdo, existe una zona borrosa de incremento de la densidad alrededor del irio izquierdo. Hay un desplazamiento, igual que el anterior, hacia la izquierda de la tráquea, hacia el lado afectado, elevación del diafragma y desplazamiento anterior de la cisura mayor. Entonces, como vemos en la imagen de una radiografía lateral, entonces vemos que hay una hiperinsuflación del lóbulo inferior y esto se traduce en que se ve más radio lúcido, y en cambio el lóbulo colapsado se ve radio opaco con un desplazamiento hacia superior. Un signo característico de afectación de este lóbulo es el signo de Luffinger, o el signo de la media luna, que existe un aire interpuesto entre el callado aórtico y una opacidad pulmonar extensa. Entonces, que corresponde a aire en el lóbulo inferior desplazado cranealmente para ocupar este espacio que se encuentra colapsado. Otros signos que podríamos encontrar característicos del lóbulo medio es una densidad triangular que se encuentra en la base pulmonar y cerca al ilio derecho, en contacto con el vértice, con la línea cardíaca.
Entonces, algunas características serían la posición del lirio, no se observan cambios, hay una reorientación de la cisura, y podemos encontrar el signo característico del signo de la silueta cardíaca, que es un borramiento de la línea y como una superposición de la línea del borde cardíaco. Si hablamos de signos característicos del lóbulo inferior, estos tanto en el lado derecho e izquierdo pueden ser muy similares y te da una densidad característica de un triangular. Existe una disminución del tamaño en los cilios y una orientación de las cisuras a la dirección posterior-inferior. Entonces, como les decía, hay una densidad triangular del lóbulo afectado, hay desplazamiento puede haber un desplazamiento del corazón hacia el lado afectado y desplazamiento de la cisura hacia inferior. Describa más o menos los hallazgos que podrían encontrar de acuerdo al lóbulo afectado. Y si hablamos de algunos ejemplos de todas las patologías que podrían englobar de acuerdo al mecanismo, bueno, acá les muestro algunos ejemplos donde en la primera imagen tenemos una radiopacidad a nivel del ilio derecho, que corre más o menos a nivel del cuarto arco costal posterior, que era compatible de un paciente pediátrico, era compatible con un cuerpo extraño que producía un efecto valvular y atrapamiento aéreo. Y en las otras imágenes pues, tenemos como un ejemplo del signo de S de Golden, que era como vimos en los primeros ejemplos, que se trataba de una neoplasia que causaba retracción del lóbulo superior derecho con presencia de broncograma aéreo y sugestivo de un proceso atípico. Un ejemplo del mecanismo relajación y compresivo, vemos acá el neumotórax, que se refiere a la presencia de gas en el espacio pleural entre la pleura visceral y la parietal, de los cuales estas se pueden, la que podría causar un colapso pulmonar, la etiología más frecuente es una neumonía a tensión. Se produce cuando el aire intrapleural se acumula progresivamente con compromiso hemodinámico por un efecto principalmente valvular durante la inspiración y expiración. Entonces acá vemos algunos signos característicos del neumotórax, que los espacios intercostales se encuentran aumentados, hay un desplazamiento contralateral del mediastino y una depresión del hemidiafragma. Y acá vemos otros ejemplos de un neumotórax por tomografía, y ver que colapsa el pulmón afectado con un desplazamiento contralateral de las estructuras. Hay algunas fórmulas que te ayudan a calcular el porcentaje de neumotórax. Se ha propuesto varios métodos en los cuales el índice de REA se toma 3 medidas aproximadas de una medida A, que es de la región apical hasta la línea del pulmón. Luego, una medición del ángulo costodiafragmático,
y una medición transversal, más o menos de la distancia de un punto medio entre la mitad superior del lóbulo afectado, y se la divide entre tres. O sea, acá les muestro algunos ejemplos de cómo calcular un porcentaje aproximado de neumotórax. Otro ejemplo, tendríamos el derrame pleural masivo, que hay un desplazamiento pulmonar anormal, a diferencia del anterior que era por gas, este es por causa líquida. Puede ser por distintas causas, puede ser transudado, un exudado, puede ser sangre, pus, líquido quiloso. Fisiológicamente, las cavidades pleurales tienen líquido interpleural de 15 ml, y cuando esta tiene un aumento mayor a y si encontramos un derrame pleural masivo, se ha asociado muchas veces a una insuficiencia cardíaca congestiva o a una neoplasia maligna. Acá tenemos otro ejemplo de derrame pleural. Si lo vemos en la diferencia entre neumotórax y derrame pleural es que el neumotórax, el aire tiende a ir a estructuras superiores, tiende a ir hacia arriba. Entonces, si el paciente tiene una radiografía en bipedestación, el aire va hacia los lóbulos superiores. Si el paciente se encuentra en supino, entonces el aire va a ir hacia el borde anterior del tórax. En cambio, si hablamos de líquido, estos tienden a ir a zonas de declive. Si tenemos un paciente en bipedestación, el aire se va a ver a la región más hacia bases pulmonares, y si tenemos al paciente en supino, el aire va a ir hacia zonas de declive, hacia los lóbulos posteriores. Otro ejemplo de mecanismo adhesivo es la isquemia pulmonar secundaria, un TEP, lo que conocemos como embolia pulmonar con consolidación burbujeante secundario a una isquemia. En la imagen se ve una configuración triangular en cuña. Son lesiones típicas que vamos a ver como en joroba de Hampton. Cuando es secundaria a un TEP, vemos zonas isquémicas que están en contacto o yuxtapleurales y tienen una configuración de triangular en cuña. Otro ejemplo de las adhesivas es el distrés respiratorio agudo, que lo vimos muy frecuente en época de pandemia, cuando existía una lesión pulmonar aguda como resultado de una lesión pulmonar grave que causaba daño alveolar de forma heterogénea, con múltiples opacidades en vidrio esmerilado, de forma difusa, dilatación de las estructuras bronquiales. De un ejemplo de las de tipo cicatricial, tenemos a las neumonías rádicas o actínicas, que son pacientes que están sometidos a radioterapia. Vamos a ver daños a nivel del parénquima de un sector colapsado pulmonar, pero estos no tienen un patrón de cisuras, no sirven un patrón segmentario, y no son áreas cicatriciales o de daño pulmonar que siguen de acuerdo a la radiación que recibe el paciente, al área de radiación que recibe el paciente. Otro tipo de ejemplo cicatricial es la fibrosis pulmonar, que se da como que habla en contexto de
lesiones permanentes del parénquima pulmonar y suelen estar muy asociados a deterioro funcional. En estas podemos encontrar pérdida de las interfaces de aire intersticiales, pérdida del volumen, encontramos imágenes quísticas, distorsión de la arquitectura pulmonar y un patrón muy característico en panal de abejas. Eso sería todo.